Bueno chicos, vamos a iniciar una nueva etapa en el estudio de nuestra materia, porque hasta el momento hemos analizado el movimiento de los cuerpos en una sola dimensión, o sea, objetos que solamente se mueven de manera horizontal o solamente de manera vertical. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar ya con el movimiento en el plano y vamos a estudiar el primero de esos movimientos en el plano, que es el movimiento parabólico o lanzamiento parabólico. En este caso tenemos una gráfica que resume las características de un movimiento parabólico. ¿Listo? La primera característica es su trayectoria. Mientras el objeto se mueve, él describe una trayectoria parabólica, una parábola. No es un círculo, es una parábola. Supongo que en matemáticas les han aclarado la diferencia entre un círculo y una parábola. ¿Listo? Esa es la primera característica. La segunda, el objeto debe tener un ángulo de lanzamiento con respecto a la línea horizontal. En este caso tenemos un futbolista que va a patear un balón. ¿Listo? Y ese ángulo se mide siempre con respecto a la línea horizontal hacia arriba. ¿Listo? Y le vamos a llamar ángulo teta. ¿Qué debe tener de particular ese ángulo? ¿Listo? Puede tomar cualquier valor menos un ángulo de 0 grados, porque si tenemos un ángulo de 0 grados, pues sería un movimiento horizontal. ¿Listo? No sería un lanzamiento parabólico. Tampoco puede ser de 90 grados, es decir, vertical, porque sería un lanzamiento vertical hacia arriba. Tampoco podría ser de 180, porque sería un tiro horizontal hacia la izquierda. Y tampoco puede ser de 270, porque sería un lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Listo? Entonces este ángulo puede tomar cualquier valor menos esos ángulos de 0, 90, 180, 270 o pues el mismo de 0 que sería 360. ¿Listo? Entonces no puede ser ni horizontal ni vertical. Debe tener algún tipo de inclinación. Esa es la segunda característica. ¿Cuál es la tercera característica? Pues como ya es un movimiento en el plano, el objeto se va a mover en dos dimensiones. Dimensión horizontal y dimensión vertical al mismo tiempo. Entonces miremos aquí que este balón, mientras empieza a mover, en esta parte, mientras va subiendo, él se va desplazando hacia la derecha al mismo tiempo. Eso hasta que llega al punto más alto. Y una vez que llega al punto más alto y sigue, él ya no sigue subiendo, sino que empieza a bajar. Pero conforme va bajando, él sigue moviéndose hacia la derecha. ¿Listo? Entonces por eso es movimiento en el plano. Porque es la composición de dos movimientos al mismo tiempo. ¿Qué características tienen esos dos movimientos? Primero, que el movimiento horizontal nada tiene que ver con el movimiento vertical. El movimiento horizontal se comporta de una manera y el movimiento vertical se comporta de otra manera. Y los dos son independientes el uno del otro. Primero consideremos el movimiento horizontal. O sea, horizontal es el balón mientras se está desplazando hacia la derecha para llegar desde A hasta E. ¿Listo? Sin importar cuánto sube o cuánto baja. Solamente lo que se está moviendo hacia la derecha. Ese movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad siempre va a ser constante. Entonces, la misma velocidad con la que se mueve hacia la derecha, ojo, hacia la derecha, en el punto A es la misma que en el punto B, y la misma que en el punto C, y la misma que en el punto D, y la misma que en el punto E. ¿Listo? Entonces, esta velocidad, mire, este vector rojito es el que me indica la velocidad con la que patea el balón. Como es una velocidad inclinada, si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de vectores, un vector inclinado tiene componentes, tiene una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, a esta velocidad hay que sacarle esas componentes, componente horizontal y vertical. Entonces, suponiendo que esta velocidad con la que lanza el balón el jugador sea de, no sé, 10 metros por segundo, le sacamos la componente, esa componente va a ser más pequeña, digamos que sean 6 metros por segundo. Entonces, esta misma velocidad horizontal, ojo, velocidad horizontal en el punto A es la misma
6 en el punto B, 6 en el punto C, 6 en el punto D y 6 en el punto E. Ojo, es la velocidad horizontal. ¿Listo? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Siempre va a ser la misma, independientemente de qué tanto tiempo pase, hasta que llega a su punto final. ¿Listo? Entonces, ojo, el movimiento horizontal, en este caso el desplazamiento del balón hacia la derecha, es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos ahora sí con el movimiento vertical. El movimiento vertical, ¿listo? Como el balón está subiendo o está bajando, tiene mucho que ver con el lanzamiento vertical. O sea, al balón lo afecta la gravedad. Conforme el balón está subiendo, la gravedad trata de atraer el balón hacia abajo. ¿Listo? Eso le va quitando velocidad al balón mientras sube. Acuérdense del lanzamiento vertical. Que en el lanzamiento vertical la velocidad inicial era máxima y se iba haciendo más pequeñita hasta que en el punto más alto se hacía cero. Entonces por eso aquí miren la velocidad vertical, ojo, la componente vertical, la dibujamos primero más larga, luego se hace más pequeña. Si tomáramos otro punto aquí más pequeñito, hasta que en el punto más alto se detiene por un instante, pero se detiene verticalmente. Es decir, que en este punto más alto, el balón ni sube ni baja, se detiene por un instante, pero horizontalmente él sí se está moviendo. Acuérdense que los dos movimientos son independientes, no tiene que ver nada el uno con el otro. Una vez que ya sobrepasa su punto más alto, ya la gravedad, en lugar de disminuir la velocidad, la aumenta porque el objeto lo atrae hacia abajo. Entonces la velocidad empieza a aumentar, mire aquí el vector se hace más grande y aquí se hace más grande. Y en ese mismo punto, al llegar a la misma altura de donde fue lanzado, adquiere la misma velocidad con la que se lanzó. Entonces si aquí se hubiera lanzado verticalmente con una velocidad de 8 metros por segundo, acá sería menos 8 metros por segundo. ¿Listo? Porque llegó a la misma altura, pero va hacia abajo. ¿Listo? Esas son las características de los dos movimientos. ¿Qué otra característica tenemos? Pues que el balón, independientemente del punto en que esté, es atraído hacia abajo por la fuerza de gravedad y la gravedad produce una aceleración. Entonces en todos los puntos A, B, C, D y E, la gravedad siempre va a ser la misma, que es 9,81 y si queremos pues la podemos aproximar a 10. ¿Qué otras consideraciones podemos tomar aquí? Si usted mira esta gráfica, entre el punto A y el punto E es lo máximo que se desplazó horizontalmente el balón. A esto se le llama alcance máximo horizontal. Y lo reemplazamos con esto, con X máximo. Entonces, alcance máximo horizontal, la distancia máxima que se desplaza el balón horizontalmente. Del punto donde se lanzó, de esa horizontal, hasta el punto más alto, esa va a ser la altura máxima que alcanza el balón. ¿Listo? Entonces desde aquí hasta acá se llama altura máxima. Y lo nombramos como Y max. ¿Listo? Esas son cuestiones que debemos tener en cuenta. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Como ya dijimos que el movimiento horizontal es rectilíneo uniforme y que el vertical es un lanzamiento horizontal, pues en el movimiento horizontal vamos a utilizar fórmulas parecidas a las del MRU, simplemente que le hacemos unas modificaciones para tomar en cuenta este ángulo de lanzamiento. Y en el movimiento vertical vamos a tomar las fórmulas del lanzamiento vertical, pero también haciéndoles la modificación para incluirles el ángulo. ¿Listo? Entonces, como vamos a utilizar el ángulo, ¿cuáles son las modificaciones que incluimos? Para modificar esas fórmulas. ¿Listo? Vamos a utilizar las funciones trigonométricas seno de teta y coseno de teta. Como vamos a utilizar esas funciones trigonométricas, tenemos que asegurarnos, antes de hacer cualquier cosa, que nuestra calculadora esté trabajando en grados, que no esté en radianes. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. Que la calculadora esté trabajando en grados, en modo deg, que en la parte superior de la pantalla de la calculadora esté deg o que esté una d, porque de lo contrario los resultados me van a dar diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Mire,
Acuérdense que el movimiento horizontal era movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la fórmula de la distancia en movimiento rectilíneo uniforme? Distancia igual velocidad por tiempo. ¿Cuál es la modificación que le hacemos aquí? Le aumentamos el coseno de teta. ¿Listo? ¿Cuál era la fórmula de la altura en caída libre? Altura era igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos g por t al cuadrado. ¿Cuál es la modificación que le hacemos? Pues simplemente le agregamos la función seno de teta. Y lo mismo hacemos con todas las fórmulas. ¿Listo? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar al analizar este movimiento. ¿Listo? El tiempo de subida con esta fórmula, que es igual al tiempo de bajada, siempre y cuando el balón llegue al mismo punto, a la misma altura. Por ejemplo, aquí en este balón, si el balón siguiera cayendo, pues ya en este caso no sería igual el tiempo. Pero si el objeto se recibe a la misma altura de donde fue lanzado, el tiempo de subida sería igual al tiempo de bajada. El tiempo de vuelo pues es todo el tiempo que el objeto permanece en el aire. ¿Listo? Y si se recibe nuevamente en el punto de lanzamiento, pues el tiempo de vuelo es el tiempo de subida multiplicado por 2. Y tenemos la fórmula del alcance máximo horizontal y la fórmula del alcance máximo vertical. Recuerden que la calculadora debe estar trabajando en grados. ¿Listo? Entonces esa es la sugerencia que siempre se hace. Lo primero, que la calculadora debe estar trabajando en grados, o sea, en modo D. O sea que en la pantalla debe aparecer una D. No nos puede aparecer ni una G, ni grad, ni R, ni rad. Si está eso en la pantalla, pues hay que cambiar la configuración y ustedes ya saben cómo hacerla. ¿Listo? ¿Qué otra recomendación tenemos? Pues las mismas recomendaciones que hacemos siempre, ¿no? Hacer el listado de datos, hacer una gráfica del problema, revisar las unidades. Si las unidades no son las mismas, pues hay que hacer las conversiones. ¿Listo? Entonces esas serían las orientaciones sobre la teoría de este movimiento parabólico.